bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos momentos que siempre dan de qué hablar después de una carrera. Exacto. Hablamos del toque entre Carlos Sainz y Oliver Bearman en el Gran Premio de Italia, allá en Monza. Un incidente que generó bastante debate. Sí, y con opiniones muy encontradas además. Totalmente. Tenemos un montón de material para revisar. Análisis de carrera, lo que dijeron los pilotos después, comparativas técnicas de trazadas. Ujú. Y, claro, esa opinión tan fuerte de Nico Rosberg, ¿no? Pidiendo directamente una sanción para Sainz. Eso resonó mucho. Sí, fue muy directo. Nuestra misión hoy, entonces, es ir un poco más allá del titular, ¿verdad? Queremos desglosar bien qué pasó, entender qué dice exactamente el reglamento de la FIA para estos casos. Que no siempre es tan obvio. Para nada. Y contrastar las distintas miradas, incluyendo la de los propios pilotos. Y ver si este incidente en particular nos dice algo más, digamos, sobre cómo están las reglas de pilotaje hoy en día en la Fórmula 1. Un tema recurrente, sin duda. Así que, abróchense los cinturones que vamos a analizar esto a fondo. Vamos a ello. Arranquemos entonces por ahí, por la polémica que encendió Rosberg. Fue muy claro en sus comentarios diciendo que Sainz merecía una penalización. Sí, Su argumento principal, Bearman tenía medio coche al lado, más o menos, y Sainz simplemente no le dejó espacio suficiente al ir por fuera. Es una visión que, viéndolo rápido, quizás muchos compartieron, ¿no? claro, es la primera impresión visual quizá. Oye, no le dejó sitio. Pero aquí es donde, como decías, hay que ir al reglamento. Porque las sensaciones a veces engañan o no coinciden con la letra fría de la norma. Exacto. Y para adelantar por fuera, como hacía Sainz en esa primera chicane, las directrices de conducción de la FIA son bastante específicas. No es solo si había hueco en general. A ver cuáles son esos criterios. Son 3 cosas, y se tienen que cumplir todas. Primero, el piloto que va por fuera, Sainz, tiene que tener su eje delantero por delante del coche de dentro. Bearman justo al llegar al vértice de la curva. Ok, posición en el vértice. Exacto. Segundo, tiene que conducir de manera controlada en toda la maniobra, entrada, vértice y salida, sin pasarse de frenada, sin movimientos raros, control. Control. Y tercero, tiene que poder tomar la curva manteniéndose dentro de los límites de la pista. Entendido. Entonces, apliquemos eso al incidente. Primer punto. ¿El eje delantero de Sainz estaba delante en el vértice? Sí, revisando las imágenes, la telemetría que se ha analizado, parece claro que sí. Desde el final de la frenada y justo en el ápice de esa primera curva, el coche de Sainz estaba por delante. Quizás por poco, pero delante. Vale, cumple el primero. Cumple el primero. Segundo punto. Conducción controlada. No vimos un bloqueo feo ni nada así por parte de Sainz, ¿o sí? Para nada. La maniobra fue bastante limpia en ese sentido. Frenó, giró, llegó al vértice sin perder el control, sin hacer nada extraño. Ok. Así que, segundo criterio, también cumplido. Y el tercero, mantenerse en pista, pues también lo hizo, incluso con el toque. O sea que... O sea que, si aplicamos estrictamente lo que dice el reglamento actual, Sainz hizo una maniobra válida. Se ganó el derecho a esa trazada en el vértice según las normas. Entendido. Reglamentariamente parece que Sainz actuó correctamente. Pero claro, eso choca con la percepción de gente como Rosberg. O con esa pregunta de Jamie Chadwick, que defendía a Bearman, ¿y a dónde se suponía que iba a ir? Exacto. Y ahí está el nudo gordiano, ¿no? La controversia. Porque desde la perspectiva de Bearman, y claro, Chadwick defendiendo al piloto local, pues la situación es frustrante. Lógico. Pero el reglamento, tal como está escrito hoy, pone la responsabilidad en el piloto que va por dentro, en Bearman. Una vez que el de fuera, Sainz, cumplió esos criterios del vértice. Ajá. En ese momento crítico, según las normas, Bearman tenía que darse cuenta de que la posición estaba perdida y, ajustar su línea o su velocidad para evitar el choque. El reglamento no le garantiza espacio si ya fue superado según esos criterios del vértice. Es duro dicho así, pero es lo que dice la regla. Es lo que dice la regla actual. Y para verlo más claro, el material que tenemos menciona una comparación muy buena. De la misma carrera, misma chicane. Albon adelantando a Antonelli. Sí, unas vueltas después. Y es un contraste fascinante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es relevante? Porque la situación de partida era parecida. Albon atacando por fuera,
pero el resultado fue distinto. Y lo clave es lo que dicen los datos, la telemetría. A ver. Antonelli vio que Albon le ganaba la posición que llegaba adelante al punto clave y tomó una decisión consciente. Redujo mucho la velocidad al llegar a la curva, casi 30 kilómetros por hora menos que en su vuelta anterior. Wow. Sí, levantó el pie antes, frenó un poquito más, básicamente cedió. Reconoció que con peores neumáticos y Albon ahí, la batalla por esa curva estaba perdida y priorizó evitar el lío. O sea, Antonelli leyó la jugada, como se dice. Exactamente. Aceptó que la posición estaba perdida en ese punto. Vale. Volvamos a Sainz-Bierman. Comparando trazadas con las cámaras a bordo, ¿significa esto que Sainz fue más agresivo que Albon? ¿Que cerró más la puerta? Pues, mira, intuitivamente podrías pensar que sí, pero si miras los detalles, los análisis sugieren que no necesariamente. De hecho, parece que Albon, en la segunda parte de la chicane, la de izquierdas, se pegó más al piano interior que Sainz. Ah, mira. Las imágenes de Sainz muestran que dejó algo de espacio a su izquierda. No es que buscara el vértice más cerrado a propósito. Lo que no hizo, y volvemos al reglamento, fue dejarle un carril entero libre. Tenía derecho a usar la pista para salir bien. Claro. Y Bierman intentaba quedarse ahí, en ese hueco que se iba cerrando, con neumáticos más viejos y una línea ya comprometida porque, según la regla, había perdido la posición antes del vértice. Hay un punto que mencionan los análisis que me parece muy interesante. Hablan de una especie de táctica o truco de Bierman en la frenada. Sí, es una interpretación curiosa, basada en cómo frenó. Parece que Bierman frenó un poquito antes que Sainz al principio. Pero luego, justo antes del vértice, como que soltó un poco el freno. ¿Para qué? Para volver a emparejarse con Sainz justo en el vértice. Ah, para intentar cumplir la letra de la regla de estar al lado en el vértice. Exacto. Es como buscar cumplir esa parte de la norma. El problema es que hacer eso le hizo llegar al vértice quizás con demasiada velocidad para la línea interior que llevaba, y sin tener ya derecho real a ese espacio, porque Sainz ya estaba delante antes de llegar ahí. Es forzar mucho la situación, ¿no? Jugando al límite del reglamento. Es jugar muy al límite. Una maniobra arriesgada que acabó en contacto. Y han pasado cosas así antes en esa curva. ¿Tenemos algún precedente para entender la sanción de 10 segundos a Bierman? Porque 10 segundos es bastante. Sí lo hay. Se menciona un caso de 2021, también en Monza. Mick Schumacher adelantando por fuera a Nikita Mazepin. Recuerdo algo, ¿sí? La dinámica fue muy parecida. Schumacher por fuera, ganando la posición hacia el vértice, Mazepin aguantando por dentro y ¡pum!, contacto. ¿Y qué pasó entonces? A Mazepin le cayeron 5 segundos de sanción. Que ahora a Bierman le hayan dado 10 segundos, bueno, podría indicar dos cosas. ¿Cuáles? O que ahora son más estrictos con estas maniobras, o que la F1 actual tiene una vara de medir más dura para los contactos, para intentar evitarlos más. Parece una tendencia a penalizar más fuerte. Tiene lógica para disuadir. ¿Y qué dijeron ellos, los pilotos, Sainz y Bierman? Bierman fue bastante cauto después, ¿eh? Dijo que necesitaba verlo tranquilo, sin la emoción del momento, admitiendo que desde el coche no lo ves todo, no culpó directamente a Sainz. Prudente. Sí. Sainz, en cambio, fue más claro. Dijo que él creía haber dejado el ancho de un coche, que estaba por delante en el vértice y que fue Bierman quien decidió no levantar, y que eso causó el choque. Lo llamó un incidente típico de Monza. Reconociendo la dificultad de la chicane. Exacto. Oye, y hay otro factor que se comenta sobre todo desde el Reino Unido. La situación de Bierman con los puntos de sanción en su superlicencia. ¿Eso influyó en la reacción tan fuerte? Es muy probable que sí, y es un contexto importante. Con estos 2 puntos del incidente con Sainz, Bierman llegó a 10 puntos de penalización en los últimos 12 meses. 10. Está al borde de la suspensión. Es clave ver de dónde vienen los otros 8 puntos. A ver. 2 fueron por un choque con Colapinto en Brasil 2024. Pero los otros 6 vienen de incidentes bajo bandera roja en entrenamientos libres, 2 por adelantar con roja en Mónaco 2025 y 4 por chocar también bajo roja en los libres de Gran Bretaña 2025. 6 puntos por banderas rojas en libres. Eso es llamativo. Muy llamativo. O sea, la mitad de sus puntos actuales son por no respetar banderas rojas en prácticas. Eso añade una presión y un escrutinio enorme a cada incidente que tiene ahora. Entiendo.
Eso explica quizás parte de la tensión. Volviendo a Rosberg y su opinión tan firme contra Sainz, ¿hay algo en su historial como piloto que puede explicar esa postura? Bueno, es inevitable recordar aquel incidente con Hamilton en Austria 2016, ¿no? Uf, sí. El final de carrera. Rosberg defendía por dentro, se pasó muchísimo de frenada, chocó con Hamilton y le sancionaron con 10 segundos. Es posible, y esto ya es especular un poco, Claro. que su visión personal de cómo se defiende por dentro y cuánto espacio hay que dejar esté muy marcada por esa experiencia. Y quizás eso le haga interpretar la maniobra de Sainz, que iba por fuera, adelantando, de una manera que no encaja del todo con cómo se aplican hoy las reglas para el que adelanta por fuera. Podría ser una influencia subconsciente, digamos. Podría ser. Y todo esto, me parece, nos lleva a una discusión más amplia, ¿verdad? Más allá de quién tuvo la culpa aquí. ¿Son adecuadas las reglas de pilotaje actuales? El propio Sainz se ha quejado otras veces, ¿no? Como en Zandvoort. Exactamente. Ahí es donde apuntan los análisis más críticos. Se habla de que la Fórmula 1 a veces parece jugar al tiralíneas. Al tiralíneas. Sí, que todo depende de milímetros en el vértice, de si el coche estaba bajo control. Algunos creen que es demasiado complicado y que a veces deja sin opciones al piloto de dentro, como le pasó a Berman aquí. Aunque él forzó la situación, la regla, una vez Sainz estaba delante en el vértice, lo dejaba vendido. Complicado. Incluso se lanza una idea. Bueno, un poco radical quizás. ¿Y si volvemos a una regla más simple? Algo como, siempre hay que dejar el ancho de un coche si hay una parte significativa del otro al lado. Suena más simple, pero... Pero claro, ¿qué es parte significativa? ¿No habría otras polémicas? Es difícil. Lo que parece claro es que con las reglas actuales, las que había en Monza, los comisarios vieron correcta la acción de Sainz. Entendido. Y para cerrar el círculo de ese fin de semana de Sainz, también se tocó brevemente el tema de la estrategia, ¿verdad? Que no fue ideal para él. Sí, un apunte rápido. Sainz admitió después que se arrepentía de no haber empezado con los duros. Viendo la carrera, la estrategia de alargar con duros y atacar al final con medios frescos, como hizo Albon, parecía la mejor. La estrategia óptima, sí. Exacto. Sainz dijo que fue una decisión de equipo dividir estrategias, él aceptó los medios, pero reconoció que, visto lo visto, no fue lo mejor para su carrera individual. Un fin de semana con luces y sombras para él entonces. Así parece. Bueno, hagamos un poco de balance de todo esto. Tuvimos un incidente típico de Monza, de esos que siempre generan debate. La crítica inicial de Rosberg, aunque tuvo mucho eco. Sí, mediáticamente fue potente. Pero parece que no se sostiene del todo si miramos el reglamento actual de la FIA al detalle. Según los análisis, Sainz cumplió los criterios. Así es. Berman, aunque peleó la posición, parece que fue quien erró al intentar mantenerse en un espacio al que, según esas normas del vértice, ya no tenía derecho. Y forzando un poco la situación, como vimos. Exacto. Y las comparaciones con Albon, Antonelli y el presidente de Mazepin, Schumacher, como que refuerzan esa interpretación de las reglas actuales. Sí, dan contexto a la decisión de los comisarios. Y la reflexión más amplia es esa, ¿no? Este incidente reaviva el debate sobre si las reglas de pilotaje son las mejores, demasiado complejas, demasiado centradas en geometrías del vértice que a veces son, bueno, poco intuitivas. O si son necesarias para manejar estas velocidades y estos coches tan complejos. Es el eterno dilema. Y claro, la situación de Berman con sus puntos de penalización, sobre todo por esas infracciones anteriores en libres, añade una capa extra de contexto a todo el revuelo. Sin duda. Y nos deja una pregunta final para darle vueltas, ¿no? Si las reglas actuales, con su precisión milimétrica, pueden llevar a estas situaciones polémicas, donde la maniobra correcta, según la norma, genera debate, y donde un piloto puede intentar una táctica al límite como la de Berman para cumplir formalmente. ¿Dónde ponemos el foco para mejorar? Buena pregunta. En refinar aún más un reglamento ya de por sí complejo. O quizás en fomentar más ese código no escrito, ese juicio entre pilotos para saber cuándo una posición está realmente perdida, más allá de la letra pequeña. ¿Podría una regla más simple de dejar espacio funcionar sin cargarse la emoción del rueda a rueda? Es complicado. Muy complicado. Mucho material para pensar hasta la próxima carrera. Sin duda.